En nuestra asignatura Contabilidad Financiera veremos la primera interrogante y la pregunta dice: ¿cuáles son los 5 principios fundamentales de la ética? Explicar en qué consiste cada uno de ellos. El principio número 1 es la verdad y la precisión. Los hechos deben obtenerse con la mayor exactitud posible, por tanto corroborando y constatando a través de diferentes fuentes. Es decir, que debemos siempre de estar exactos en nuestros resultados, corroborando y también comprobando a través de diferentes fuentes para ver si lo que estamos haciendo es correcto. El número 2 es la independencia. Un profesional de la información debe ser una voz independiente, sin atender a intereses específicos de ningún tipo. Si se tiene algún tipo de ideología o afiliación política de otro tipo, debe dejarse claro ante la audiencia. Es decir, que debemos de tener una mente independiente, una voz independiente, no debemos atender a ningún interés político, y si lo tenemos, pues la audiencia debe estar claro para que ellos vean de que vamos a tener una tendencia en nuestra forma de pensar, en nuestra ideología. La equidad y la imparcialidad es el principio número 3. Ante un mismo hecho hay diferentes versiones, por tanto es conveniente presentar la información de manera contextualizada, aunque no se presente en todos los puntos de vista. No hay verdades absolutas y esto debe quedar claro en el equilibrio de la información proporcionada, sin fanatismos, sin credos. Cuanta más imparcialidad respecto a los datos y noticias, mucha más credibilidad puede tener la información. Imparciales, no tenemos que dejarnos llevar por alguna creencia, aquí decía, por un credo, por algún punto de vista. No hay una verdad absoluta. La verdad que entre menos nos hagamos del lado a una forma de pensar, a una ideología, pues mayor credibilidad vamos a tener. Y eso siempre tiene también que ver con los hechos en sí, con lo que estemos presentando, tenga la veracidad y tenga la equidad y la imparcialidad. La humanidad es el 4º principio. Hay un principio básico en bioética que se denomina no malefidencia, que se traduce en no hacer daño a nadie. Es importante manejar la información de una manera respetuosa y cuidadosa, desde el punto de vista más ecológico posible con el entorno. ¿Es hiriente lo que vas a decir? Es una de las interrogantes que debemos de cuestionar. Sé consciente de la fuerza que tienen tus palabras e imágenes cuando salen al encuentro de las personas que van dirigidas. Realmente la humanidad tiene que ver con el trato hacia los demás, que es lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Por lo tanto, manejar la información de manera humana, de manera de pensar que si lo que vamos a decir o lo que vamos a presentar presenta algún daño a alguien más, pues entonces no estamos haciendo de manera humana. Y 5, la responsabilidad. Has de asumir la responsabilidad de la información que trasladas al exterior, y esto sirve tanto para nuestro trabajo como para nuestra comunicación con los demás. La persona que está frente a ti o frente a las noticias que tú estás proporcionando o frente a los datos, en ese sentido, los datos en contabilidad financiera, van a recibir un impacto. Por tanto, si cometes un error, debes de admitirlo y corregirlo de inmediato. Es la mínima reparación que debes de hacer y mostrar una disculpa. Para eso también es conveniente estar abierto al feedback que puedan darnos los demás, es decir, a la escucha honesta y humilde. Responsabilidad de recibir un halago. Somos responsables cuando hacemos las cosas bien y los tomamos, pero también debemos de ser responsables cuando nuestros datos hemos cometido algún error, y eso también forma parte de la responsabilidad. Licenciada Molina y compañeros, me ha tocado la pregunta número 2, que dice: ¿qué especifica el marco conceptual? Aplicado al Código Internacional de Ética para los Profesionales de Contabilidad, un marco conceptual no es más que técnicas o herramientas que ayudan a organizar ideas para que todo se pueda aplicar de una manera fácil y que también pueda ser fácil de recordar. Entonces,
¿Qué especifica el marco conceptual? Especifica el enfoque del profesional de la contabilidad para las siguientes tres literales. Literal A, identificar las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Este literal A se divide en 5 subcategorías, en las que tenemos amenaza de interés propio, amenaza de autorrevisión, amenaza de abogacía, amenaza de familiaridad y amenaza de intimidación. Entonces, siguiente literal, tenemos evaluar las amenazas que se han identificado. El profesional de la contabilidad evaluará si la amenaza está a un nivel aceptable por medio de la consideración de factores cuantitativos y cualitativos, así como el efecto combinado de múltiples amenazas. Entonces, en este caso, el profesional de la contabilidad va a evaluar si la amenaza excede el nivel aceptable. Si excede el nivel aceptable, vamos a pasar a la literal C, que significa hacer frente a las amenazas eliminándolas o reduciéndolas a un nivel aceptable. Esto se divide en 3 categorías o 3 pasos: eliminando circunstancias, aplicando salvaguardas y rehusando o finalizando la actividad profesional específica. De esa manera se aplica el marco conceptual para los profesionales de la contabilidad en El Salvador y también internacionalmente. Muchas gracias. La siguiente interrogante planteada es: ¿qué implica el juicio profesional? Esto implica la formación práctica pertinente, el conocimiento profesional, las cualificaciones y la experiencia de acuerdo a hechos o circunstancias incluidas en la naturaleza y el alcance de las distintas actividades profesionales. Al llevar actividades profesionales, el uso del juicio profesional se requerirá cuando el profesional de la contabilidad aplique el marco conceptual para proceder y tomar las decisiones de acuerdo a las circunstancias y verificar si las decisiones son adecuadas en función de las distintas situaciones. Tenemos que la naturaleza es cambiante, entonces el contador o el profesional debe de tomar la mejor decisión tomando en cuenta la información financiera, su experiencia, su formación y sus técnicas, y así aplicar su juicio profesional en la toma de decisiones financieras. Buenas tardes a todos, compañeros. A mí me ha tocado el punto número 4 y el número 5. Con respecto a la pregunta número 4, ¿qué implica para el profesional contable identificar las amenazas? Investigando queda muy claro que para el profesional contable identificar las amenazas implica que en ningún momento el contador debe de ser parte de la corrupción y debe de evitar a toda costa involucrarse con el lavado de dinero. Debemos recordar que cuando el profesional de la contabilidad identifica amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y sobre la base de una evaluación de las mismas, determina que no están a un nivel aceptable. Esto quiere decir que cuando el contador detecta una amenaza dentro de todos los términos y márgenes que hemos a raíz de todo este tiempo leído y analizado, quiere decir que cuando el contador detecta la amenaza dentro de la contabilidad de una empresa, lo principal que tiene que hacer es permanecer bajo los lineamientos y los fundamentos que hemos aprendido a lo largo de esta sesión. Como punto número 5, ¿qué implica hacer frente a las amenazas? Después de haber leído los temas que la licenciada nos ha podido subir a la plataforma, queda claro que para hacer frente a las amenazas debemos identificar que pueden ser originadas por una amplia gama de relaciones y de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia originan una amenaza, dicha amenaza podría comprometer o se podría pensar que se compromete el cumplimiento por el profesional de la contabilidad de los principios fundamentales. Pueden originar más de una amenaza.
y una amenaza puede afectar al cumplimiento de más de un principio fundamental. Como se menciona en los textos leídos, como les comenté anteriormente, los contadores profesionales tienen un papel importante que desempeñar y una gran oportunidad de liderar. Aprovechar esas oportunidades es esencial para el cumplimiento con el compromiso del profesionalismo, con la ética y el interés público. Hacer frente a las amenazas es cumplir con el código de ética y hacer cumplir los principios fundamentales. Muchas gracias.